El día de hoy, hermanos, el tema es Dios y la autoridad. Si me ponen la diapositiva que sigue, Dios y la autoridad, amén. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo es la voluntad de Dios que todos los cristianos que venimos al conocimiento de Dios, pongamos nuestra vida bajo la autoridad, en primer lugar, de Dios, pero cómo también Dios espera que todos nosotros los cristianos en todo el mundo estemos sujetos, estemos en sumisión a las autoridades correspondientes. Hay muchos tipos de autoridades que Dios ha establecido en la tierra. El día de hoy vamos a ver, hermano, siete diferentes autoridades a las cuales tú como cristiano debes de estar sometido. Y quiero hacer una aclaración acá, hermano, no estamos hablando de autoritarismo, amén, que es algo que está de moda hoy. El autoritarismo es el que impone, el que gobierna, pero no con el ejemplo, sino el que oprime, ¿verdad? Está muy de moda hoy, de hecho, en muchos lugares, más el autoritarismo que la verdadera autoridad de parte de Dios. Sí, pero hay una autoridad. El hecho de que en muchos lugares haya autoritarismo y se esté abusando de las personas, forzándole a hacer cosas que no debe de hacer, eso no significa que no haya autoridad, hermanos, amén. Recuerde que debemos de ser equilibrados y sí hay autoridades que Dios ha puesto, las cuales nosotros tenemos, hermano, que respetar y que honrar como buenos cristianos, amén. Vamos a ver nuestra cita el día de hoy, si me hace favor de ponerse en pie, Romanos capítulo 13, versículo 1. Amén. Deme un amén ahí cuando lo tenga. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Es una pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar una vez más acá en tu casa, reunidos para adorarte, Señor, y para exaltar tu santo nombre. Gracias por cada persona y cada familia, Señor, que se ha dado cita aquí, y que podamos ser edificados con esta palabra. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Este pasaje, hermanos, en su contexto está hablando de las autoridades del gobierno. Muchas personas lo usan para hablar de las autoridades de la iglesia, pero ese no es el contexto del pasaje. Lo utilizamos solamente como nuestra base, porque ahí dice que todas las autoridades son establecidas por Dios y que todas las autoridades son dignas de que las personas se sujeten a esas autoridades. Pero en su contexto aquí, Pablo le está hablando a los romanos, y Pablo le está hablando específicamente a los romanos sobre las autoridades del gobierno. Cuando lleguemos a la parte de sumisión al gobierno, voy a explicar este pasaje. Ahorita solamente lo vamos a utilizar como nuestra base. Pero para hacerle una intro, le quiero decir que Dios ha establecido autoridades en todos los campos y en todos los aspectos y en todos los rangos de la vida de los seres humanos. Hay autoridades por todos lados. Dios no diseñó al hombre para que fuera independiente. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que siempre, todo el tiempo, tuvieran una autoridad sobre ellos. Alguien con quien reportarse. Alguien que venga y le diga: hey, vas mal. Así no es la cosa, por ahí no es el asunto, ¿sí? Ese es el deseo de Dios en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, si tu hijo le compras un carro y ya le gusta andar a grandes velocidades por las carreteras, tú lo único que puedes es regañarlo. Hasta ahí llega tu nivel de autoridad. Regañarlo, quizás quitarle el carro, qué sé yo. Pero, ¿le podrías dar un ticket?
No, ¿por qué? Porque no eres policía. Para eso está la policía, ¿sí ve? Entonces, ahora ¿qué pasa? El policía puede agarrar a tu hijo corriendo a altas velocidades por la carretera, lo para y quizás ni lo regaña, solamente le da un ticket. No puede venir el policía a la casa y decir, ya me dijeron que andas llegando tarde y 2 noches no llegaste a dormir, así que te vengo a dar una tremenda regañiza. No, ¿por qué? Porque ese es el trabajo de usted como padre. ¿Cuántos entendieron hasta ahí? O sea, en cada campo de nuestra vida hay una autoridad correspondiente. Por otro lado, yo no le puedo decir a usted, hermano, yo soy el pastor de sus hijos y me los trae a mi casa y he preparado una faja bien grande porque les voy a dar una tunda tremenda a sus hijos. No, ese no es mi campo de acción. Es cierto, soy autoridad, soy una autoridad espiritual en la iglesia, soy autoridad sobre todos los ancianos, soy autoridad sobre todos los líderes, todas las personas, así como yo como pastor estoy sujeto a Cristo, deben estar sujetos a la autoridad que yo soy en este lugar. Pero no puedo rebasar los límites de autoridad. Un ejemplo más, vamos a suponer que usted va a un lugar público, a una escuela vamos a decir, y entonces usted comienza a hacer ahí desorden en la escuela, y usted sabe que ahora se han puesto muy estrictos en las escuelas por los incidentes que han habido, y entonces usted está haciendo desorden y viene alguien y le dice, mira, yo soy pastor de aquí de una iglesia de la colonia y te pongo quieto. A mí qué me importa que usted sea pastor de la colonia. A mí el único que aquí me puede venir a llamar la atención es el security o es el principal de la escuela. ¿Sí me entiende? Porque en ese lugar el principal y todos sus delegados y su comité de seguridad son los que están puestos allí por Dios. Pastor, ¿y a qué horas Dios se fue a meter a la escuela? Bueno, Dios está en todos lados. Y toda autoridad en toda entidad social, en toda entidad del gobierno, religiosa o humana, ha sido puesta por Dios. ¿Me siguen hasta acá? Ok, vamos a entrar entonces a nuestro tema. Le voy a dar las 7 autoridades a las cuales usted debe estar sujeto. Número 1, usted debe de tener sumisión a Dios, la más grande autoridad sobre el universo. Posteriormente no las ordené, no las puse por orden de importancia, las puse ahí así random, como se dice. Sumisión al esposo, sumisión a los padres. 4, sumisión a los patrones. 5, sumisión a los gobernantes, que es el texto que usamos de base. 6, sumisión a entidades sociales. 7, sumisión a la autoridad en la iglesia. Ese es el punto al que yo lo quiero llevar, al número 7. Pero para que no le caiga de peso, lo voy a llevar despacio por cada uno de esos niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque mi punto 7 es mi tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando la serie Edificando la Iglesia. Y como pastor, quiero que la gente aprenda cuál es el nivel de sujeción que debe demostrar en la iglesia ante las autoridades que Dios puso, que Dios estableció en la iglesia. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, pues porque es muy difícil como pastor y con los ancianos sufrir con personas que son miembros, entre comillas, de la iglesia, pero que no respetan ninguna autoridad impuesta en esa iglesia donde supuestamente son miembros. Entonces a mí me toca enseñar esto para que seamos una iglesia más sana, seamos una iglesia que trabajamos mejor, más ordenada, y para que usted sepa el rol que usted debe desempeñar como miembro de la iglesia. ¿Amén? Bueno, vamos a la primera. Sumisión a Dios. ¿Sí? Sabemos que Dios creó todo con un propósito. Nada de lo que existe en la naturaleza, en el universo, es casualidad, es un accidente, sino que todo está establecido con un propósito. Pero cuando Dios creó todo eso, Dios no lo hizo y se hizo el desentendido de su creación. No dejó abandonada a la creación, como creen alguna doctrina que se llama el panteísmo, ¿no? Y entonces ellos dicen que Dios hizo todo, pero a Dios no le interesa lo que hizo. Dios se fue y está muy lejos de lo que Él hizo. Y no es así. Dios está al pendiente. Entonces aquí en este punto le voy a hablar de 3 elementos que se deben de sujetar a Dios. ¿Ok? En primer lugar, el hombre. El hombre debe estar sujeto a Dios. Dios no diseñó al hombre para que el hombre fuera independiente de Él. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que Adán habla con Dios en el huerto del Edén al aire del día. Dios y Adán tenían esa comunicación. Y Adán tenía esa sumisión a Dios. Adán no se ponía al tú por tú con Dios. Adán entendía que él era la criatura y que Dios era el creador.
que él era débil, como dijo David, nos hiciste un poco menor que los ángeles y somos frágiles, dijo Job, la vida es como la neblina que sale el sol y desaparece. Entonces Adán tenía bien claro ese papel, pero a Satanás no le gustó que el hombre estuviera sujeto a Dios. Entonces Satanás vino, hizo que la humanidad pecara porque el pecado traía esa separación de Dios, y cuando Dios agarra a Adán y Eva y los echa fuera del huerto del Edén, quedaron prácticamente independientes. Ya no tenían que dar cuentas a Dios. Ahora ya podían hacer con su vida lo que ellos quisieran. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Todo cristiano, Dios espera que estés sujeto a Dios, que estés sometido a Dios en todas tus decisiones, en todos tus planes, en cada palabra que tú dices y sale de tu boca debe de glorificar a Dios, en cada acción que tomas, cada sentimiento que de repente aflora en ti y tú dices, este sentimiento está lleno de envidia, este sentimiento mío tiene rencor, tiene falta de perdón. Entonces en todo eso, como tú estás sometido a Dios, tú lo rindes y lo entregas al Señor. En ningún momento el cristiano debe de caminar, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, la iglesia es mi religión, y ahí pues el pastor dice que hagamos esto, que hagamos lo otro y todo, pero no, yo voy a hacer como a mí bien me parezca, como en el tiempo de los jueces que la gente dice que hacía lo que bien le parecía. Vivía el pueblo en un tiempo de anarquía, ¿sí? Pero Dios diseñó al hombre para que el hombre todo el tiempo viva sometido a Dios, aún los ateos. Por eso los ateos se empeñan tanto en desacreditar a Dios, Dios no existe, Dios no existe. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay esa necesidad de creer en algo superior, en un poder más grande, en algo que los sostiene. Yo no sé a quién le darán gracias los ateos cuando se sienten agradecidos, ¿no? O sea, es tremendo, y sabe que los estudios han demostrado que por lo general la mayor parte de ateos son gente que en un tiempo creyó en Dios y que ahora están resentidos contra Dios por alguna razón, por algo que ellos esperaron que Dios hiciera y que Dios no lo hizo, porque Dios no es mandadero de nadie, Dios es soberano y poderoso. Amén. 2, los gobiernos deben de estar sujetos a Dios. Daniel 2:21. Daniel 2:21 dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los gobiernos existen porque de alguna forma Dios permitió que fueran establecidos, porque toda la humanidad se rebeló contra Dios, y sin gobiernos pues yo no sé qué hubiera pasado ya. Quizás la humanidad se hubiera ya extinguido un día que alguien hubiera detonado una bomba nuclear a nivel mundial, no sabemos, pero Dios permite entonces los gobiernos para que haya paz y armonía en las naciones. ¿Ok? ¿Por qué Dios permite los gobiernos? La Biblia dice que Dios permite los gobiernos a causa de la maldad de la humanidad. Si la humanidad fuera buena, si todos los humanos fueran buenos, no se necesitarían los gobiernos. Pero a causa de la maldad, vea cómo solamente en ese principio hay sabiduría. Solamente en el hecho de que Dios permite los gobiernos, ya está hablando de cómo la humanidad, todos tenemos una naturaleza caída, y nuestro pensamiento es como en el tiempo de del Génesis 6, de continuo dice que era su pensamiento el mal. Eso está en Proverbios 28:2, escuche, Proverbios 28:2 dice, la que sigue: por la rebelión, no sé si lo puse, de la tierra sus príncipes son muchos. Ok, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Por qué existen entonces los gobiernos? Dice que es por la rebelión de la tierra. Dios tiene que poner muchos príncipes para que estén gobernando. Y aquí hay otro principio. ¿Usted sabe por qué un príncipe es bien difícil que sea estable? Y no es el diseño de Dios casi la dictadura, que un presidente gobierne por muchos años un país. Porque dice que como el pueblo es malo, tiene que estarle cambiando constantemente el gobernante, por la rebeldía del pueblo. Por eso existen los malos gobiernos. Ya que me lo pregunta, se lo aclaro. ¿No? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué existen entonces los malos gobiernos? Si Dios los pone y Dios es bueno, ¿por qué pone gobiernos malos? La respuesta es por la maldad del pueblo. Si el pueblo fuera bueno, pues usted se imagina, sería una contradicción que las naciones fueran buenas y Dios viene y les pone
presidentes malos, sería una contradicción. No, es por la maldad que las naciones tienen en su corazón, que Dios dice, bueno, pues no merecen nada mejor, les voy a poner a este. Pero claro, esa persona va a morir y Dios lo va a llevar a juicio. Porque Dios no lo mandó a hacer malo. Dios le da una oportunidad de gobernar al pueblo, pero no para hacer daño. Pero el daño ya está, la maldad ya está en el corazón de ese gobernante. 3. ¿Qué más se sujeta a Dios? La naturaleza se sujeta a Dios. Job 38:8. Yo voy a leer al 11, pero ahí nada más puse un verso. ¿Sí? Si quiere búsquenlo en la Biblia y me sigue. Dice Job 38:8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Dice, y ahí para el orgullo de tus olas. Todo el universo se sujeta a Dios. Dice que Dios le estableció límites al mar. Dios le estableció, Dios hizo el ciclo del agua, Dios diseñó todo para el hombre, el universo tiene una armonía tan perfecta, la tierra y los climas, las temporadas y todo, que no cabe duda. Yo no sé por qué hay gente, hermano, tan cerrada de la mente que sigue pensando que la creación es pura casualidad, que un día hubo la gran explosión y que todo quedó acomodado en su lugar, hermano, pero es que es hasta necio creer eso. La tierra, la naturaleza funciona en una armonía tan perfecta, hermano, los climas, las temporadas. ¿Qué pasaría porque muchos se lo atribuyen a la madre naturaleza, qué pasaría si no parara de llover, hermano? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podría usted hacer algo para parar la lluvia? El único que puede parar la lluvia es Dios. Los estados que están en el norte y que están enterrados en nieve, ¿qué pasaría si Dios dice, pues ahí les va más? No, Dios dice que ya estuvo, ya. O sea, es increíble cómo todo el universo se sujeta a Dios. Cuando Jesucristo vino, caminó sobre el agua desafiando todas las leyes de la física. Las leyes de la física dicen que es imposible hacer eso. Multiplicó los panes y los peces desafiando las leyes de la materia. ¿De dónde sacó materia? O sea, si era un canasto pequeño y apenas había 5 panes, 2 peces, y empezó a sacar en qué momento la materia se volvía a reconstruir dentro de esa canasta para que siguiera sacando. Bueno, es que Él es Dios. Y todas las leyes del universo, las leyes de la gravedad, ninguna de esas leyes operan sobre Jesús. ¿Se acuerda cuando traspasó las paredes? Desafiando todas las leyes de la materia también. Eso no se puede. 2 sólidos no pueden ocupar el mismo espacio. Es increíble. ¿Qué más? ¿Se acuerda cuando iba en el barco y los discípulos están asustados porque se levanta la tormenta y Jesús sale y dice que calma el viento y la tempestad? Y le obedecen y se quedan impresionados y dicen, ¿quién es este hombre? Pues Dios. Jesús es Dios y el universo, todo lo creado, todos los rangos de ángeles, serafines, querubines, arcángeles están sujetos a Él. Ahora tú que eres más inferior que los ángeles, quieres hacer lo que quieres. No, Dios, yo soy cristiano cuando quiero, pero cuando no quiero, ¿sabes qué? Dios, no quiero, ¿y qué? 2, sumisión al esposo. Ya vimos entonces la sumisión a Dios. Efesios 5, 22, 23 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Todas las mujeres casadas tienen una autoridad superior inmediata, es su esposo, con el que duermen todas las noches, esa es su autoridad. Y Dios lo puso no porque el hombre fuera más importante, no porque el hombre fuera más inteligente, no porque Dios sea machista, sino porque Dios lo escogió a él, para que él fuera autoridad sobre su esposa. Y así es, hermanas, y ustedes tienen que aprender a vivir con eso. Y cada vez que ustedes se rebelan y patalean y murmuran de su esposo, están pecando contra Dios. Y cada vez que lo ven y dicen, este es más tonto que yo, es más torpe que yo, es más lento que yo para pensar, ni siquiera tiene la educación académica que yo tengo, ¿por qué tiene que ser él mi autoridad? Cada vez que tú murmuras eso, estás pecando contra Dios y estás rebelándote contra tu autoridad inmediata, tu esposo.
La mujer debe de ser sumisa al marido. Y este no es un mensaje machista, hermano. Este es un mensaje bíblico. Aún en la Trinidad hay orden. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en cada una de sus manifestaciones, respeta el rango que cada uno de los otros tiene. Para que vea cómo Dios nos enseña desde allá arriba, desde las máximas autoridades, el Dios Trino, cómo hay una autoridad y hay un orden. Y eso debe de haber también en el matrimonio. ¿Oyeron, hermanas? ¿Sí? Y su esposo es su autoridad. Pero es que tiene este defecto. Bueno, no te llevó con pistola al altar. Pero es que esto, pero es que el otro, pero es que aquello. No, tranquila, tienes que sujetarte a tu marido, a tu esposo. Claro, el esposo cristiano debe estar sujeto ¿a quién? A Dios. Debe estar sujeto a Dios. Cuando el esposo se dice cristiano y no está sujeto a Dios y son miembros de una iglesia y han puesto su matrimonio bajo autoridad de esa iglesia, cualquiera de los dos cónyuges está en todo su derecho de traer a su cónyuge a una reunión. Pastor, mi esposo le ha dicho que es cristiano, pero mire, hace esto y esto. Y usted como hombre, si ha decidido someter su vida bajo la autoridad de la iglesia, no tiene que responder. Usted tiene que decir, bueno, amor, pues llévame, es cierto, no he estado haciendo bien mi trabajo. Igual el hombre. Cuando la mujer se rebela y cae en anarquía y dice últimamente no me dejo y qué, pégame y llamo a la policía. Claro, tú no le vas a pegar, pero ella te puede desafiar, pégame. Porque ten cuidado, quién sabe qué planes tiene. Usted tiene, bueno, hasta aquí mi autoridad de esposo no pude arreglarla a mi esposa, pero dice que es cristiana, se supone que está bajo autoridad de los ministros de la iglesia, entonces usted trae a su esposa. Eso es bíblico, eso es el orden, así deben de funcionar las familias. Pero los matrimonios que no están bajo autoridad creen que esto es manipulación, que esto es mangonear. Nosotros no queremos mangonear ni manipular a nadie. Conforme avancemos lo vamos a ver. ¿Ok? 3, sumisión a los padres. Ponle la que sigue. Sumisión a los padres. ¿Sí ve? El hombre es autoridad de la mujer, pero en esa misma casa hay hijos. Y esos hijos también tienen dos autoridades, el papá y la mamá. Y no es que los padres sean más importantes. ¿Cuántos de ustedes como padres creen y dicen, yo soy más importante que mi hijo, por eso soy su autoridad? No, al contrario, muchos de nosotros decimos, yo doy la vida por mi hijo. Es más importante mi hijo que yo, que coma él y no yo, no importa. Pero no es una cuestión de importancia, es una cuestión de orden. Y Dios pone a los padres para que sean autoridad de los hijos, repito, no porque seamos más importantes, sino porque nosotros como padres ya tenemos la experiencia, la sabiduría, no queremos que les vaya mal, no queremos que fracasen, y ahí estamos entonces detrás de ellos, aconsejándolos, disciplinándolos, llamándole la atención. Claro, estoy hablando de padres que tienen la sabiduría de Dios, que están sujetos a Dios. Entonces fíjate mujer, escucha mujer, tu autoridad es tu esposo, pero al mismo tiempo tú eres autoridad también en la casa de tus hijos. Vea los rangos de autoridad. Los hijos tienen ahí dos autoridades, a la mamá y al papá, pero cuando se trata de algo matrimonial, ¿quién es la autoridad? El hombre. ¿Cómo Dios es tan sabio? Y Dios dice en su palabra, las mujeres sujétense al marido, los hijos sujétense a los padres. Y cada cosa tiene su lugar. ¿Ok? 4. Voy avanzando ahí. Sumisión a los patrones, sumisión al jefe, puse ahí, o al patrón. ¿Ok? Efesios 6, 5, 6. Efesios 6, 5, 6. ¿Lo tiene? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, este tema en su contexto está hablando de los esclavos, porque todavía hace 2000 años se permitía ese tipo de situación. Sabemos que hoy es ilegal, ¿no? Viven en algunos países todavía hay, ¿no? Y los derechos humanos están tratando de que esto sea abolido, pero está hablando de los esclavos, pero esto aplica en los tiempos modernos a todos los que tenemos un jefe en la cuestión laboral. Estas son las autoridades laborales. En todos los campos Dios ha puesto autoridades. Y en la cuestión laboral también Dios pone autoridades. Y el cristiano debe de ser trabajador, respetuoso, puntual, no debe de ser murmurador contra su jefe, no debe de estar ahí, hermano, levantando campaña con los demás trabajadores para hablar mal del jefe, no debe de estar resentido porque él es el jefe y tú eres el trabajador, no. El trabajador cristiano debe de ser, dice,
Debe de amar, dice aquí. Obedecer, debe obedecer a sus patrones, a sus jefes, porque ellos lo contrataron, lo están usando para un trabajo, y el que es cristiano debe de estar ahí, mire, en la línea, ok, voy a hacer esto. Claro, sabemos que hay jefes abusivos, la Biblia previó eso. Y entonces, como la Biblia sabía que iba a haber jefes abusivos, dio un mandamiento para ese tipo de jefes. Ahorita lo vamos a ver. Pero escuche, a todos los que somos cristianos, a mí me molesta que muchas veces como miembros de la iglesia tengamos un mal testimonio en los trabajos. Eso es bien vergonzoso. ¿A cuál vas? ¿A cuál iglesia vas? A tal iglesia. Ay, este es así, así, así en el trabajo, es un rebelde, es un flojo, es un desorganizado. Ya le di su hoja para que haga sus taxas, me dijo que no las va a hacer y que las haga yo. Y bueno, un desorden. Escuche, le voy a dar unos consejos como trabajador para que usted esté sujeto en orden a sus patrones. Número 1. Una de las cosas, ¿verdad? A los que hemos venido a este país a trabajar, muchos latinos venimos acá tras el sueño americano, ¿sí o no? Y a algunos ya les dio sueño en la predicación, despierten. Ese no es el sueño americano, hermano. ¿Sí? Le voy a mencionar algunas cosas que a un patrón le molestan. Algún día tuve un grupo de trabajo y todo, y estas son las cosas que a algún patrón le molestan. Escuche, que la gente te quiera dar instrucciones. Si tú eres el jefe es porque tienes años, plantaste una compañía, tienes experiencia, por algo tienes la compañía, porque ya sabes hacer el trabajo, pero de repente, hermano, vienen las personas y te dicen, no, es que vamos a hacerlo diferente, lo vamos a hacer así. No, usted sujétese a su patrón. Porque si algo sale mal, ¿sobre quién va la responsabilidad? Sobre el patrón, no sobre usted. ¿Sí? Entonces usted obedezca al patrón. ¿Qué se va a hacer, jefe? Esto y esto y esto, así, así, así. No, patrón, pero es que yo creo que usted está mal, porque es que vaya en mi país y no sabes ni usar el metro, porque aquí es pulgadas y allá lo usabas en centímetros. B, escuche, que digan que el trabajo no les gusta. Esto es muy clásico. Contratas a alguien y va así a trabajar contigo, así como... O sea, y te hacen sentir como que tú tienes un trabajo tan miserable. Y tú les dices, pero ¿por qué tienes actitud, hermano? A veces te llevas hermanos, ¿no? ¿Por qué tienes actitud? Ah, es que yo en mi país no hacía esto. Y agarran el nivel y lo tiran a la pared y recoja la herramienta, hermano, y la tiran en el carro. Y, no, es que yo en mi país, yo la verdad no sé por qué vine, si yo allá tenía plata, ¿no? Entonces sucede eso y tú dices, en algún tiempo tuve a alguien así, que mi trabajo era instalar cerámica y todo eso incluye muchas veces llenarte de cemento, estás cortando cerámica y te brincan los pedacitos, te rompen la piel, y entonces me tocó tener un ayudante así, hermano, bien delicado, y yo como patrón tenía que hacerlo. Quítate pues para que no te lastimes, lo voy a hacer yo, y pagándole bien al muchacho. Un día de estos lo topé por ahí, hace 10 años trabajó conmigo, como 9 años, y me dice, Bernardo, no he encontrado un patrón tan bueno como tú. Dice, ya hasta me voy a regresar a mi país, dice, pero cuando vine, dice, que trabajé contigo un tiempo, fue cuando más ahorré, dice. Porque yo a muchas veces a los trabajadores les decía, trabajemos mediodía, vámonos, y les pagaba lo mismo. Entonces, pero hay gente que quiere pues abusar. Usted no se haga el listo, hermano, ¿ok? Usted vino aquí a trabajar y si alguien lo contrató en algo, no ande diciendo, ay, no, es que se me raspan las uñas, es que al cortar mucho polvo y se me ponen el pelo. No ande ahí de delicado, hermano. Otra cosa que molesta a un patrón, que murmuren porque a ti te va bien. No, está el clásico de empleado que contratas y dice, hermano, qué trocota carga con mi sudor de mi frente. ¿No? O clásico, ¿me entiende? Empiezan ahí, no, pues que nos explota, él es un explotador y no sé qué. Y tú de buen corazón le diste trabajo quizás para echarle la mano, quizás venía llegando de su país y no tenía nada y tú, bueno, véngase. Muchas veces es un error que no cometan, hermanos. Muchas veces uno contrata a la gente sin necesitarla. Eso, no cometa ese error. Porque si tú lo contratas sin necesitarlo, entonces pues no está haciendo nada en el trabajo. Entonces, bueno, le voy a dar ahí un poquito para que se ayude y todo, no lo necesito y todo, pero después, ¿cómo lo despides? Ya te toca que él se vaya de la iglesia o que tú te vayas de la iglesia, porque ya está bravo. No, entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo no recomiendo mucho trabajar entre hermanos, no lo recomiendo. No sé por qué. 2 hombres se pueden llevar en la iglesia, póngalos a trabajar juntos. Ahí se acabó la amistad, hermano.
Lo he visto infinidad de ocasiones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le molesta a un patrón? Que el patrón te pida un extra, ¿verdad? Te diga, hermanos, mañana podemos entrar un poquito antes para que salgamos más temprano. Ah, no, ¿cuánto va a pagar? Hermanos, ¿nos podemos quedar un poquito más tarde el día de hoy? ¿De a cómo no? O sea, la gente inmediatamente no quiere dar un extra. Y muchas veces el patrón no se va a beneficiar de ese extra. Nada más es para recuperar alguna situación que se perdió, un tiempo que se perdió. Algún dinero que no va a salir a la mera hora cuando el trabajo se entregue. Cuando su patrón, hermano, le diga, ¿me puedes echar la mano un extra? Un día extra vamos a trabajar, o tal día vamos a salir un poco tarde, o tal día... Ah, claro que sí, jefe, por supuesto. Ahí estoy para apoyarlo. Vamos a sacar adelante este trabajo. O sea, usted debe tener esa actitud, hermano, como trabajador. No, yo no. Y entonces el pobre jefe se tiene que ir solo. Eso no es justo y como cristiano no es un buen testimonio. ¿Qué otra cosa le molesta a un patrón? Que la gente no sea agradecida, ¿no? Y después de que los pusiste a trabajar y los ayudaste y todo, ya después se van, no, que me quedó a deber. Y muchas veces son mentiras. Muchas veces son mentiras. Entonces el cristiano no debe hacer eso. ¿Qué hago con los patrones malos? Primera de Pedro 2:18. Primera de Pedro 2:18, porque hay cristianos que son patrones y que son malos. Entonces recuerde, todo en el cristianismo tiene un balance. Hay patrones buenos y los empleados abusan. Hay patrones malos y entonces abusan de los empleados. Hay de todo en la viña del Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay patrones insoportables, ¿no? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O sea, es tremendo, hay todo tipo de patrones. ¿Cuál es el consejo? El consejo dice que ¿qué tiene de espectacular que tú como cristiano seas bueno con los buenos patrones? Que eso no tiene nada de espectacular. O sea, uno ama a los que te aman y tratas bien a los que te tratan bien. Aquí es donde tú tienes que demostrar que eres cristiano. Siendo el mismo y siendo bueno y teniendo el mismo carácter afable y amable con los malos, con los insoportables, con los difíciles. Quizás ese patrón Dios te lo está poniendo para probarte. ¿Sí o no? Dios lo está poniendo ese patrón malo para que tú madures, para que tú veas si vas a explotar y empezar a maldecir o si te vas a sujetar y vas a decir, soy cristiano y me sujeto. Y amablemente, si el abuso llega a un extremo, un día dar gracias, presentar tu carta de renuncio y todo, pero con mucha sabiduría, porque ¿qué tal si Dios te está poniendo ese patrón en tu camino para que lo ganes para Él? Lo puedes ganar para Él. Me tocó en el pasado hacer trabajos con gente así, insoportable, que ya cuando llegaba la hora te citaban, ven por el cheque tal día y llegabas, o que ya llegabas, pues ya tú vas, ¿verdad? Sin herramienta ni nada por el cheque. Ven, te vamos a caminar el trabajo. Supuestamente te citó para darte el cheque. No, hermano, con lupa. Aquí esto no está bien, aquí, ay Señor, dame paciencia. Al punto de que muchas veces tenía que regresar, ir a traer la ven y regresar para hacerle algunas reparaciones. Y te hacen muchas veces la vida de cuadritos para pagarte. Pero ¿sabe qué? Uno debe de mantenerse ecuánime, orando, dando buen testimonio. Y el Señor va a hacer el resto. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante que como cristianos seamos buenos trabajadores, hermano. Los cristianos así perezosos, irresponsables, respondones, que quieren gobernar al jefe, eso es mal testimonio para la iglesia del Señor. Escuche, cuando la compañía considere dar aumentos a los trabajadores, ¿a quién tú crees que le van a dar los aumentos? Al que da el extra, ¿sí? Al que le echa ganas en el trabajo, al que no hay que andarle repitiendo un montón de veces las cosas, al que tiene un carácter amable y es diligente y tiene iniciativa, a ese le van a dar el aumento. Es más, el patrón va a estar con una carga todos los días. Me urge aumentarle a este, es que cómo trabaja, ni siquiera lo va a tener que pedir. Porque el patrón va a empezar a reconocer dentro de sí mismo, no es que este trabaja mucho y le estoy pagando muy poco. Quizás ni lo tienes que pedir, él viene y te dice, aquí está tu aumento, hace tiempo te lo debimos de haber dado, pero la compañía no tenía las posibilidades. La gente puede ser muy mala, hermano, pero cuando usted es trabajador, la gente está viendo con sus ojos lo que tú estás haciendo. Otra pregunta, ¿a quién cree usted que van a despedir cuando haya necesidad de recortar personal? Pues al rebelde, al respondón, al gritón, al que quiere mangonear al patrón, al que anda contaminando a los demás trabajadores, diciéndoles que aquí no nos pagó bien, que nos robó, que esto, que el otro. Vámonos, patitas a la calle, decimos en mi país.
O sea, estás despedido. Y hay mucho cristiano así como este. Nunca son estables en su trabajo. Porque en todos sus trabajos llegan y quieren dar instrucciones, quieren mandar, quieren ponerse como de jefes y son más delicados que el jefe. Ay, no, yo no hago eso. Ah, pues yo lo hago, dice el jefe, en su mente por dentro, que nomás poder lo corro de aquí. Le pide un extra y todo es flojo, es perezoso, es desobligado. O sea, tiene usted, hermano, que ser trabajador. ¿Estamos acá? Avanzo, 5.5. Sumisión al gobierno. Ahí está el Mr. President. Ahí está, presidente de los United States, Barack Obama. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a Romanos 13:1-3. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dijimos hace rato que muchos usan este texto para hablar de autoridad en la iglesia y nada que ver. Este texto es para hablar de autoridad del gobierno, autoridad de los gobernantes. Amén. Ok. Esta sujeción que nosotros le debemos a los gobiernos terrenales impuestos por Dios tienen un límite, obviamente. ¿Sí? Se llama, en el caso de nosotros los cristianos o los que no son cristianos pero tienen una moral correcta, se le llama desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Es no obedecer algo que el gobierno está mandando hacer porque contradice tus principios morales, éticos o cristianos, en el caso de nosotros, que no vivimos por moral, vivimos porque definitivamente debemos de tener el testimonio de Cristo. ¿Sí? La desobediencia civil es permitida solamente en esos casos extremos. Por ejemplo, Éxodo 1, lo lee en su casa, no lo traje. Éxodo 1, las autoridades dan la ordenanza de matar a todos los bebés que están naciendo en Egipto. ¿Ok? ¿Y qué hacen las parteras? Cifra y Fúa. Nombrecitos, ¿no? No le voy a poner así a su hija. ¿Qué hacen las parteras Cifra y Fúa? Desobedecen ese mandato, porque va contra sus principios, las están mandando a matar a todos los varones recién nacidos. Entonces, no, yo no puedo quitarle la vida a alguien. Y entonces dice que engañaban de cierta forma a las autoridades diciendo, es que las hebreas son muy fuertes, muy robustas. Ahí esa palabra robustas es de fuerza, no de, ¿me entiende? Dice, y cuando llegamos ya dieron a luz. Y sí, las hebreas, hermano, eran buenas para dar a luz. Por eso en los años que estuvieron de esclavos en Egipto se multiplicaron a tal manera que los egipcios comenzaron a tenerles miedo y a decir, ahora estos son muchos, un día se rebelan y nos matan. Entonces querían matar a todos los varones, estaban multiplicando demasiado y las parteras desobedecen. Por ejemplo, si a ti el gobierno te dice que hagas algo que va contra tu cristianismo, una ley, se prohibido leer la Biblia. Al que lea la Biblia se le cortarán los dedos. No, pues muchos de ustedes encantados, ¿verdad? ¿Qué se supone que debería de ser un buen cristiano? Adiós dedos. Ni modo, porque yo tengo que leer la palabra de Dios. Es extremo el ejemplo que estoy dando. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos no leen la Biblia. ¿Sí? Pero llega un momento en que la desobediencia civil está bien. Otro ejemplo, Hechos capítulo 5. Jesús, antes de ascender al cielo, manda a sus discípulos a predicar el evangelio. Vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos para que sean salvos, etcétera, etcétera. Los sacerdotes y la policía del templo paran a los discípulos y les dicen, no prediquen más en ese nombre. No lo hagan, ¿ok? Está prohibido. Los sueltan, se van, ¿y qué cree que fueron a hacer los discípulos? A predicar el nombre de Jesús. ¿De quién había venido la instrucción de predicar? De Jesús mismo. ¿De quién había venido la instrucción de no predicar? De los hombres, del gobierno. Es primero usted tiene que obedecer ¿a quién? A Dios. Porque los mandatos de Dios son primero sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está ¿qué? Debe estar sujeto a Dios. Debe estar sujeto a Dios. Entonces por eso usted debe de hacer eso. ¿Ok? Le voy a dar algunos puntos que usted como cristiano debe de tomar en cuenta. Debe de respetar las leyes de tránsito. Olvídese de eso que voy rápido y el ángel de Jehová me va a hacer invisible. Olvídese de eso. Eso, hermano, o sea, saques esas...
esas creencias, hermano, de mi abuelita, ¿sí? Ángel de Jehová, soy invisible, tú sabes que llevo prisa para ir a comprar la carne. No. Te debe de respetar 45, 45, 90, 90 en los freeways y todo eso, para no hacer tráfico. ¿Okay? Debe respetar las leyes de tránsito. ¿Qué más? Debe orar por los gobiernos y no maldecirlos. Ya le dije que la desobediencia civil solamente es permitida cuando va contra los mandamientos de Dios, pero eso no significa que usted se va a poner a maldecir a los gobiernos. Yo he visto a muchos cristianos maldecir al presidente, maldecir a los diputados, que esos son estos. Eso está prohibido en la Biblia. Ningún cristiano debe de ponerse a maldecir a los gobiernos, aunque tomen decisiones equivocadas. Inciso C, debe pagar sus impuestos. Ya está la temporada de taxas, todo cristiano debe pagar sus impuestos. Inciso que sigue, debe respetar a las autoridades uniformadas. Cuando un policía te para, tú debes de pararte amablemente, buenos días, etcétera, etcétera. No va a empezar ahí a decirle, ¿por qué me paras? Y a pelear, como mucha gente, ¿verdad?, hace. No es correcto. Debe de respetar el uniforme. Por eso dice en Romanos, cuando usted lo lea todo en su casa, dice que para eso trae la espada. ¿Sí? Traen espada, o sea, se refiere ahorita en estos tiempos, ¿qué trae la policía? Pues ya no trae una espada, ¿no? Pues trae una 45. Está peor el asunto ahora. Con espada por lo menos sales corriendo, pero ahora respete las autoridades. No sé si ha visto que ponen muchos videos ahora policíacos de eso que le llaman abuso de poder. Y entonces viene la patrulla y le dice, bájate del carro. No quiero. Bájate. No quiero. Y lo bajan, hermano, y le dan una santa patiza, hermano. Y hasta le dan el taser, ¿no? Y los policías hasta se gozan. Otra vez, mira cómo brinca. Y muchos pues dicen, pero qué injusticia, ¿por qué? Pues porque no se bajó. O sea, el policía está dando una orden. Bájese del carro, ponga las manos aquí. Si usted empieza, si le están agarrando la mano para esposarlo, ¿verdad? Y usted la pone dura, pues le van a caer 3 policías encima como de no sé cuántas libras cada uno. ¿Por qué? Porque usted está oponiendo resistencia, o sea, suavecito, ¿verdad? Ahí van las manos, por favor, que no me aprieten mucho las esposas. O sea, poquito de sentido común, hermano. Son policías, son embestidos con esa autoridad. ¿Pueden abusar de su poder? Claro que sí, pueden abusar de su poder. Después quizás eso se lleva a las cortes y todo, pero ahí tú no le vas a ganar. ¿Ok? Otro, debe orar por los que hacen las leyes para que no corrompan más la nación. ¿Por qué? Porque los que legislan las leyes son los que están haciendo leyes que van contra la familia, contra la integridad del ser humano. Al pasar leyes, ¿me entiende? Que van completamente contra ¿qué? Contra la palabra de Dios. Entonces, hay que orar por ese tipo ese es el poder legislativo. Acuérdense que el poder está dividido en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? El ejecutivo es el presidente y todo su gabinete, el legislativo son los que hacen las leyes, los que están ahí trabajando, haciendo leyes, quitando leyes, etcétera, y el judicial, que es el poder que viene por la fuerza a imponer esa ley. En México llega la judicial, tiran la puerta y te dan unos tehuacanazos. Aquí por lo menos está más tranquilo el asunto, ¿no? Creo que si te tocan y no abres, no pueden tirar la puerta si no traen una orden de un juez. Y no abres y no los puedo recibir, traigan una orden y les abro. Hay un poco más de civilización acá en este país. ¿Ok, hermanos? Entonces, esta parte, hermano, de sumisión al gobierno es bien importante. Le voy a hablar un poco del contexto histórico, por qué Pablo le dice esto a los romanos. Pablo le dice esto a los romanos porque acuérdese que en aquel entonces el imperio romano está gobernando el mundo. El imperio romano es el que gobierna el mundo y lógicamente hay policías, hay soldados, o sea, hay mucha autoridad en Roma. Entonces los cristianos, muchos cristianos querían caer como en desobediencia civil por cualquier cosa. No, pues no lo hago porque soy cristiano y el Señor es mi Dios, etc. Y es cierto. Por ejemplo, aquí fue donde Pablo le dice a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De ese versículo se ha sacado la famosísima y trilladísima oración del pecador arrepentido. Que la gente cree que porque alguien la repite ya es salvo. Y ese no es el contexto de ese versículo. Por eso usted nunca tenga prisa por decirle a alguien, ¿acepta a Jesús? Y no quiere. Y ya mucha gente viene y me dice, pastor, estoy contento, fulano aceptó a Jesús. Como no lo obligaste. ¿Lo acepta? Lo acepta, por favor. Y persiguiéndolo, ¿lo acepta? No, eso no. ¿Por qué Pablo le dice esto a los romanos? Porque
para un romano, para un cristiano romano, confesar a Jesús implicaba perder su vida o perder su libertad. Porque en Roma se había promulgado el edicto que una vez al año todo cristiano tenía que ir a declarar: el César es Dios. Entonces Pablo les está diciendo ahí que si confesares a Jesús, le está diciendo: no confiesen que el César es Dios, confiesen que Jesús es el Señor. Entonces un romano no era que hacía una oración del pecador arrepentido, no, un cristiano romano cuando decía: yo confieso que Jesús es el Señor, iba en peligro su vida o su libertad. Eran puestos presos o eran puestos en los circos para que fueran devorados por los leones o asesinados por los gladiadores. Sí, o sea, hoy ya nada más que haga la oración y ya, haciendo la oración, que haga lo que se le pegue la gana con su vida, ya es salvo. No, hermanos. Está bien, yo no estoy en contra de esa oración, pero esa oración la hay que guiar a las personas a hacerlo después de una profunda convicción de pecado, un arrepentimiento genuino en su vida y que quieren cambiar su vida para Cristo. ¿Están acá? Avanzo. Punto 7. 6. Sumisión a las entidades. Sumisión a las entidades, ¿no? Hay muchos tipos de entidades. Traigo una cita aquí que no está muy en el contexto, se lo aclaro, pero de alguna forma habla de las entidades. Está hablando otra vez del gobierno, sí, en su contexto cuando usted lo lee todo. Pero aquí me estaba buscando esta palabra y dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Está refiriendo a instituciones del gobierno, ¿ok? Yo le aclaro el contexto para que no digan: el pastor se equivocó, ¿ok? Ya sea el rey como a superior. Pero como ya hablamos del gobierno, ahora vamos a hablar de otras entidades sociales que quizás no son del gobierno porque estrictamente no están bajo el poder del gobierno, pero están bajo el poder de diferentes autoridades que las establecieron. Como por ejemplo, las escuelas, ¿ok? Los bancos, las oficinas, los aeropuertos, los hospitales, ¿ok? Todos esos lugares tienen sus niveles de autoridad dentro de esos lugares, ¿sí o no? A ver, mañana lunes hágase unas gelatinas y váyase al Grady por los pasillos. Gelatinas. ¿Qué va a hacer el security ahí? Lo va a sacar. ¿Quién le dio permiso de vender gelatinas aquí? O sea, usted no puede ir a un hospital y hacer lo que quiera. No, lléguese ahí, hermano, al Wii con unas cobijas y diga: es que en mi casa se me acabó el aire acondicionado, y tiende ahí una esquinita, voy a dormir. No, sálgase aquí, no está permitida la vagancia. Si ha visto unos signs que hay afuera de unos edificios: no loitering, significa no estés vagando aquí parado sin oficio, sin hacer nada. Hay tiendas comerciales de venta de productos, de artículos, que si tú estás mucho tiempo parado allá afuera en una forma sospechosa, llaman a la seguridad del shopping center. Disculpe, ¿qué hace aquí? No, pues estoy aquí agarrando el sol. Y te muestran el sign ahí: no loitering. Oh, que no juegue la lotería. No, eso significa no vagancia. No queremos vagos aquí en esta puerta, quítese. Tremendo, ¿no? Si ve, hay reglas. Váyase mañana al aeropuerto a repartir sus business card. Ahí a todo el que esté saliendo: ay, mi business card, mira, te hago el pelo. O qué sé yo. Va a venir inmediatamente una de esos carros que dicen ahí security: hey, quieto ahí, ¿qué está haciendo? No, pues aquí repartiendo mis business card. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una autoridad en esa, hay reglas, hay muchas normas establecidas que uno debe de respetar. ¿Entendimos el punto acá, hermanos? Amén. ¿Sí? Entonces a eso me refiero. Usted no puede ir a un banco a hacer desorden. Váyase al banco, entre sin camisa. Inmediatamente lo sacan. No, tenemos un código de vestimenta. Usted no puede entrar así aquí. ¿Por qué? Porque hay un código de vestimenta. En la corte también. En la corte uno se pone bien obediente, no sé por qué. Porque están dos policías allá a la par del juez, ¿no? Apaguen el teléfono, quítense la gorra, párense cuando digamos arise y oigan lo que el juez dice, pongan atención. Y todo el mundo está: wow, qué conducta. Porque el policía está así, mire, viendo a todos. Toda actitud sospechosa y una seguridad tremenda. Fuimos a la corte esta semana a arreglar un asunto y vi que cada vez que alguien se acerca, hay gente que le pide un favor al policía: disculpe, lapicero. Y el policía se acerca, hermano, a la persona, se pone en una posición así como cuidando la pistola, así. ¿Sí, dime? Para que no se la vaya a sacar. Y listo para si se me avienta, le voy a dar uno en la nuca y ahí quedó. ¿Sí? Estuve observando cómo siempre que se acercaban los policías a un civil, cubrían la pistola con una mano. Porque hay cada loco ahora, ¿no?, que se la quitan al policía. Ha sucedido.
y hay una desgracia. Entonces vemos, hermano, cómo hay reglas. Toda institución, toda entidad tiene reglas. ¿Okay? Ahora llegamos al punto que nos incumbe más el día de hoy. Vamos buen tiempo. Voy a tratar de hacerlo en 10 minutos. Sumisión a las autoridades de la iglesia. Para muchos todo esto es nuevo. ¿Autoridades de la iglesia? Yo no sabía que había autoridad. Yo pensé que podía hacer lo que quisiera. Sí, cuando no te pones sujeto bajo las autoridades, puedes hacer lo que quieras, pero no te consideramos miembro de la iglesia. Sí, puede hacer lo que quiera, está bien, te dejamos entrar y todo, no hay problema, pero no te consideramos miembro. El problema es que tú quieres recibir todo lo de miembro. Necesito esto, necesito aquello, necesito esto, otro, aquello. Entonces hay una incongruencia en eso. Sumisión a las autoridades de la iglesia, Hebreos 13 y 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Acuérdese, hermano, estoy hablando de autoridad bíblica, no estoy hablando de autoritarismo. No estoy hablando de que yo fui a un congreso de liderazgo y allá me enseñaron que tengo que manejarlos así y que tengo que decirles y meterles esta mentalidad. No. Yo estoy hablando de autoridad bíblica en su contexto, en su orden, tal y como los apóstoles la ejercían en el tiempo de los hechos, por amor a las almas, sin maltratar a nadie, sin humillar a nadie. No porque las autoridades de la iglesia seamos más importantes que las personas que deben de estar bajo autoridad. El esposo no es más importante que la esposa, y la esposa debe estar sujeta a autoridad al esposo. Los miembros de la iglesia no son menos importantes que las autoridades. Las autoridades no somos más importantes que ustedes en ningún momento. Si alguna autoridad de aquí, que de alguna forma el Señor dándome la autoridad, yo les he transmitido esa autoridad a ellos, abusa de usted, usted tiene que traerlo. Él abusó de mí. Y esa persona va a ser reconvenida porque nadie está aquí para abusar de usted. Aquí nadie le puede ir a alcanzar al parqueo, dice el pastor que me dé $100. No. O que venga gente, hermano, a tratar de manipularlo, de manejar su vida, nada de eso. ¿Sí? No estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de que usted como cristiano entienda una cosa. Si se va a llevar algo del sermón, llévese esto, que Dios ama la autoridad. Y Dios impone autoridad en todos los campos de tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en las entidades sociales, en el gobierno y también en la iglesia. Aprenda eso, por favor. El cristiano que dice, no, yo puedo hacer lo que quiera, yo quiero ser miembro, pero hacer lo que quiera, nunca ha entendido lo que es la autoridad de Dios. Dios quiere que todo miembro, todo cristiano de una iglesia se sujete a las autoridades. ¿Quién puso las autoridades de la iglesia? Dios, porque dice que Él pone todas las autoridades. ¿Para que abusen? No, para que aconsejen, para que guíen, para que ayuden, para que sean de bendición. Pero claro, tiene su momento en que tú como miembro, si no haces tu trabajo, se te va a decir. No para destruirte, pero se te va a decir. ¿Ok? Bueno, ahora la contraparte. La contraparte está que si las autoridades de aquí han sido puestas no para que abusen de usted, usted tampoco puede abusar de ellos. No, pues como ya el pastor dijo que no me puede hacer nada, pues usted ultimadamente, ¿y quién es usted para decirme qué hacer? Porque también hay miembros que se van al otro extremo. Y las autoridades son respetuosas y todo, pero ellos son los abusivos. ¿Ok? Equilibrio, hermanos, por favor, equilibrio. Si estoy tratando de dar este mensaje así como suave, usted sabe, ¿no? Para que usted entienda el amor en el contexto que quiero dar este mensaje. Ok, le voy a hablar, hermano, de algunas cosas que como autoridades nosotros esperamos de los miembros de la iglesia. Y le voy a explicar brevemente por qué, ¿sí? En primer lugar, esperamos ver en usted un buen testimonio. No sé si me ponen no, creo que esa no la hice. Ok, esperamos en ustedes ver un buen testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes están representando a Cristo. Usted dice, ok, yo soy miembro de aquí y todo, pero usted hace lo que quiere con su vida. Va a los bailes, hace un desorden de su vida, se pelea con todo mundo, publica cosas fuera de lugar en las redes sociales, tiene una conducta horrible, es un mal padre, una mala esposa. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? De decirle, hermanos, no pueden seguir así, que no pueden seguir así. Se les va a ayudar, ¿qué necesitan? Etcétera. ¿Ok? Pero hay un problema, a la gente nunca aprende porque es inconstante. Hay personas aquí que tienen 5 años viniendo aquí, pero si sacáramos la suma de viernes y domingos, no llegan ni a 6 meses.
No llega ni a 6 meses de haber venido a la iglesia. El otro día me estaba pensando en un hermano, y ¿cuándo fue la última vez que vi al hermano? Como noviembre del 2014. Ya tiene 3 meses sin congregarse. Y se dice miembro. No, ahí estoy, pastor, con todo. Para las que sean, pastor. Desde noviembre del 2014, perdón, no vino. Entonces, uno espera que ustedes tengan un buen testimonio, hermano. ¿Ok? ¿Qué otra cosa esperamos de ustedes, hermano? Que se congreguen y sean puntuales. Eso es importante. Nosotros esperamos eso de ustedes. Yo estoy en contra de tener muchos servicios. Hay gente que cree que solamente las iglesias que tienen 7 cultos a la semana se van a ir en el rapto. Es un error. Hay iglesias, hermano, que tienen culto el viernes, el sábado y el domingo. El hombre va destrozado a trabajar el lunes y los niños destrozados a la escuela. Eso no es sano para las familias de la iglesia. Que no es por cuánto nos congreguemos, es por los frutos que tú des. Si la iglesia tiene 2 cultos a la semana, esos son los cultos a los que tú debes de ir. ¿Ok? Entonces, hermano, esperamos que tú te congregues. ¿Por qué esperamos que tú te congregues? Porque sabemos que el congregarte a ti te va a dar un crecimiento espiritual. Y nosotros queremos que tú crezcas espiritualmente. Si todos los miembros de la iglesia crecen espiritualmente, es más fácil hacer la iglesia. Es más fácil que como iglesia avancemos y sigamos adelante y cada día aprendamos más y cada día sepamos más y cada día haya más estabilidad dentro de la iglesia, matrimonios más sólidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por tu crecimiento espiritual. No estamos para despojarte de tu dinero ni ver cuánto tienes en la cuenta del banco. Tú tienes que dar lo que es de Dios, pero nosotros queremos que tú crezcas espiritualmente. ¿Ok? ¿Por qué debo participar en las actividades de la iglesia? ¿Sí? Porque las actividades que la iglesia hace están planeadas para tu bienestar espiritual. Si hay una conferencia de matrimonios, la motivación no es ese día a comer pollo. Eso es una consecuencia de la reunión, pero la motivación es darte una palabra para tu matrimonio. ¿Por qué debo de participar de los eventos de líderes? Porque queremos que te prepares, queremos que crezcas. El cristiano no debe de ser aislado. Hay gente que solamente viene el domingo y se desaparece, pero es aislado, nunca participa en nada. Hay bautismos, no va. Hay una actividad de matrimonios, no va. Hay una actividad de líderes, no va. No. Cada vez que la iglesia tiene algo, una actividad, tú eres miembro, tú eres parte. O sea, es para mí. El pastor no lo está haciendo para otro, lo está haciendo para mí. Para que yo participe. Porque nos preocupa tu vida espiritual. Repito, ¿qué más? ¿Por qué debo apoyar los proyectos de la iglesia? ¿Por qué debo apoyar los proyectos de la iglesia? Es muy fácil. Porque nosotros como autoridades no hacemos los proyectos para dañar la iglesia, sino que hacemos algún proyecto en beneficio de la iglesia. Por ejemplo, ahorita estamos con lo de que sacamos los niños antes de la alabanza. Pues hay gente que no le gusta. Y se han ido al extremo. Tengo años enseñándoles, sean equilibrados. Por ahí, me citaron por ahí Proverbios 22:6. ¿Sí? Usted sabe qué dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no sea parte de él. Dicen que porque sacamos los niños de la alabanza, estamos quebrantando este versículo. No, señores y señoras. Este versículo, para empezar, es Proverbios, la ley, no existía la iglesia. Este proverbio aplica a las casas. Los niños deben de venir con una edificación espiritual de sus casas. Las maestras están para ayudarte, para cuidártelos, para ponerles alguna dinámica, alguna actividad espiritual, no para formártelos espiritualmente. No, pero es que pastor, también pues si los niños se salen del culto, están quebrantando Hebreos 10:25 que dice no dejando de congregarse porque algunos tienen como costumbre. Entonces ya dicen que los niños no se están congregando. Claro que se están congregando, pero en un ambiente de niños, en un ambiente para ellos, en alabanza, en adoración para Dios. O sea, ¿usted cree que a nosotros se nos ocurrió esto? ¿Cómo le hacemos daño a los niños? O sea, nos reunimos con los ancianos a maquinar. Hagámosle daño a los niños. Por favor. Con los ancianos tenemos años planificando este proyecto. De acuerdo, en un consenso, hermanos, vamos a hacer esto, ¿ok? Se retiran los niños, están congregándose en un ambiente para ellos, adorando, con sus dinámicas y todo. ¿Estamos acá, hermanos? Por favor, no se vayan a los extremos. Ahora, otra cosa, es una cuestión organizativa, ni siquiera es una cuestión doctrinal. Esto no es algo doctrinal, eso está mal, no es algo organizativo. Le voy a dar un consejo.
Nunca se moleste por cosas organizativas que los ancianos decidimos. ¿Por qué? Porque oramos, tomamos tiempo, lo planificamos, lo consultamos entre todos y todos estamos de acuerdo, se hace. ¿Para qué te andas pudriendo el hígado por algo organizativo? Es algo organizativo, aquí se hace así, allá se hace diferente, allá diferente, no es doctrinal. Cuando sea doctrinal, sí, estoy de acuerdo. Pastor, esto está grave, es doctrinal, ok. Yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros nunca haríamos algo para hacerle daño a los niños. Avanzo. ¿Por qué debo buscar consejería matrimonial y familiar? Bueno, pues es importante. Hay algo bien importante aquí, hermano, escuche. Cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú pones tu matrimonio bajo autoridad espiritual. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú estás siempre esperando hacer las cosas en tu matrimonio de acuerdo a como la Biblia lo manda y siempre supervisado por las autoridades que te digan, sí, hermano, sigue adelante, así vas bien, correcto, échale ganas. Hay dos tipos de matrimonios que casi no ocupan consejo, escuche, dos tipos de matrimonio que casi no ocupan consejo. El matrimonio que se somete mucho a Dios y el matrimonio que no se somete a las autoridades de la iglesia. Esos dos no ocupan mucho consejo. El primero no ocupa porque está tan sujeto a Dios que Dios les da sabiduría y van resolviendo asuntos pequeños. Y quizás por algo grave sí ocupan consejo. No ocupan tanto. El segundo no ocupa consejo porque él dice, a mí qué me importa, a ellos qué les importa. Estamos mal, estamos del chongo y de la greña y tú vete allá, yo acá, etcétera. Pero no vamos a pedir consejo, no quiero. Ojalá y usted sea del primero, del que no ocupa mucho consejo porque oran los dos, ayunan, leen la palabra y cuando se equivocan dice el hombre, no, mi amor, me equivoqué, perdóname. O cuando se equivoca la mujer viene a pedir perdón. Entonces no es necesario ir a la oficina porque todos lo resuelven con sabiduría en el temor de Jehová en su casa. Pero espero que no seas del otro, que todo está de cabeza, pero simplemente nunca vas a buscar ayuda en la iglesia porque tú dices, es que yo no les tengo confianza, es que además tú crees que ellos van a ser más sabios que yo. Si mira, el pastor hasta más jóvenes que yo, ¿qué consejo me puede dar a mí? La sabiduría no es el producto de las canas ni de los años, la sabiduría es el producto del temor a Jehová. En Eclesiastés dice, más vale el rey joven y sabio que el rey viejo y necio. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, hermano, nosotros esperamos que tú como miembro pongas tu matrimonio bajo autoridad. Y digas, necesitamos consejo, necesitamos que nos ayuden, queremos servir, queremos crecer más, queremos más charlas matrimoniales. Hay gente que nos ha dicho, pastor, haga más seguido las conferencias para matrimonios. Pero yo seguido predico a la familia. De hecho, ya en 2 meses ya tengo una serie lista para la familia otra vez. Unos temas súper interesantes. ¿Ok? Bueno, ya voy cerrando, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más esperamos las autoridades de ti como familia o como miembro? Que algunas decisiones que son muy importantes las reportes. Porque eres miembro, estás sujeto a autoridad, pero un día pones una foto, ¿verdad? En la 85 Sur, allá llegando a Alabama. Y pones una foto de una camioneta cargada de camas y colchones, entonces, moviéndonos a Florida. Y yo, ¿qué? El líder de alabanza. ¿Qué es eso? Yo entiendo que no te vamos a controlar qué tipo de calcetines vas a usar o qué color, pero si hay unas decisiones tan grandes que muchas veces las familias y los matrimonios quieren hacer así como quieran y no, usted tiene autoridades a quien usted dice, por ejemplo, en la escuela cuando un niño falta busca un justificante para quitarse la falta, avisa, mañana no voy a venir maestros, voy a traer el justificante, etcétera, etcétera. Autoridad, en todos los rangos, en todos los campos hay autoridades a quien tú te debes de sujetar y debes de respetar y debes de reportarte. Y no es autoritarismo, hermano. Ustedes saben, ya muchos aquí me conocen de años. Ustedes saben, hermano, que no es que nosotros no somos ese tipo de gente. Aquí ningún hermano puede decir, el pastor abusó de mí. Nadie puede decir eso. Nadie. ¿Okay? Porque lo hacemos primeramente en el temor del Señor, con temor de no hacer algo que a Dios le desagrada. ¿Okay? Termino casi. ¿Por qué debo respetar las decisiones de las autoridades? Le decía hace un rato, por ejemplo, con lo de los niños, pues las debe de respetar porque nosotros no se nos ocurrió de la noche a la mañana. Las debe respetar porque nosotros estamos sometidos a Dios y Dios nos dice qué se va a hacer. ¿Ok? Pues porque así es como se gobierna la iglesia, como se impone la autoridad. Esa palabra gobierno, alguien me dijo, pastor, quizás puede causarle miedo a alguien y quizás la palabra más correcta es autoridad, que la gente esté sujeta a sus autoridades, ¿sí? Correspondientes. ¿Por qué? Porque si en la escuela hay autoridad y te sujetas, ¿por qué en la iglesia no?
Si en el banco hay autoridad y te sujetas, ¿por qué en la iglesia no? Si en la corte hay autoridad y te sujetas, si en tu casa hay órdenes y rangos de autoridad. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Las autoridades de la iglesia son puestas por cuestión de orden y no por cuestión de importancia. A todos los que están aquí en autoridad no se les suba, ¿ok? Oh, yo soy el importante. No fuiste puesto ahí por cuestión de importancia. Tú no eres más importante que nadie de los que están aquí. Fuiste puesto ahí, Dios te invistió para que guardes y cuides alguna cosa de la iglesia. Gloria al Señor. Los ancianos y el pastor o mi esposa no estamos aquí para recibir pleitesía de nadie. ¿Okay? Es que ellos son las autoridades, pastor, Bernardo, anciano. No. Nosotros tenemos que ponerles el ejemplo a ustedes. Una de las cosas que le dije a los ancianos es, no vamos a obligar a la gente a servir bien, vamos a enseñarles con el ejemplo. Queremos que la gente vista con decoro, vistamos con decoro. Queremos que la gente sea puntual, seamos puntuales. Queremos que la gente asista a la iglesia, asista a la iglesia. Hermanos ancianos, yo les voy a decir algo. Cada vez que tú faltas a un culto, le estás mandando el mensaje a los miembros que se puede faltar al culto. Pues si tú lo haces, pues ser anciano no es tan fácil. Entonces por eso, porque tienen un nivel de presión y de responsabilidad, usted respételos y hónrelos sin pleitesía. La honra es honra quien honra merece, ¿sí o no? Por su trabajo, por su labor, pero no es de que, ay, eres mi ídolo, hermano anciano. ¿Qué ídolo? ¿Qué es eso? Gloria al Señor. Ok. Entonces, hermano, en primer lugar, para ministrar hoy quiero decirte dos cosas. En primer lugar, pon tu vida bajo la autoridad de Dios. Porque de nada sirvió toda la charla que yo te diga, ponte bajo autoridad de la iglesia, si tu vida no está bajo la autoridad de Dios. Pon tu vida bajo la autoridad de Dios. Entrégate a Dios, ríndete a Él, deja lo que a Él no le agrada. ¿Quieres hacerte miembro de la iglesia? Hazte miembro de la iglesia y Dios te va a decir, ponte bajo las autoridades que yo establecí ahí. Porque si eres cristiano, tienes que hacerlo. ¿Okay? No queremos caer en autoritarismo, hermano. Les amamos y queremos que ustedes como iglesia, como familias, como padres, esposas, hijos, adolescentes, etcétera, crezcamos sanos. Gloria al Señor. Incline su rostro.